Buenas tardes a todos. Qué importante este espacio que el Señor nos regala para poder exaltar y bendecir su santo nombre. Y qué bien me siento pues de estar junto a ustedes. Un saludo pues muy especial y también para las personas que están conectadas en este momento. Quiero empezar diciendo que nosotros provenimos, yo provengo de una familia bien humilde, ¿verdad? Mi familia son de origen muy humilde de Sabana Grande, Francisco Morazán. Mis abuelos paternos se dedicaban a criar animalitos, ganado, ¿verdad? Vaquitas y gallinitas, cerditos. Y mis abuelos maternos se dedicaban a la agricultura, pero más el fuerte de ellos era andar en la medianoche con unas rapaduras de dulce, ¿verdad? Escondidos de las autoridades, porque se internaban pues en las quebradas a hacer guaro de monte, la Cususa que le conocemos. Mi abuelo tenía ese negocio, ¿verdad? De Cususa. Ahí llegó mi papá, cuando se conoció con mi mamá ya tenía una primera hija, Yesenia, ¿verdad? Mayor, esta hermana era la mayor de todos. Mi madre vio en mi papá la oportunidad de poder empezar, ¿verdad? Una oportunidad más en la vida. Entonces se juntó con mi papá. Así surgió ese pequeño hogar. Emigraron, ¿verdad? De esa comunidad para acá, para Tegucigalpa. Acá mi papá ya tenía un empleo como trabajador, ¿verdad? Él trabajaba en el área de la fontanería y trabajaba en la empresa que distribuía el agua aquí en Tegucigalpa. Mi papá para ese tiempo, pues, estaba comenzando en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Él ya tenía, pues, un comienzo, pero era muy difícil, ¿verdad? La situación de nosotros. Nació mi segunda hermana, posteriormente nací yo, luego nació mi hermano que me sigue a mí, ¿verdad? Y luego, pues, a mi padre se le murió mi hermana y quedó un niño huérfano, mi papá lo adoptó. Y mi papá, pues, también con otra señora, tuvo un amorío y procreó 2 hijos más. Así que somos una familia de 7 hijos. Siendo una familia numerosa, habiendo hijos de crianza, habiendo hijos de biológico, habiendo hijos también por fuera, pues la situación era bien difícil. Me tocó una infancia difícil, salía a vender desde temprano tamalitos, salía a vender naranjas, andaba vendiendo agua en los campos, ¿verdad? En los campos de pueblo nosotros vivimos. Y bueno, tuve una infancia, algo que me marcó la vida en mi infancia fue el acontecimiento que un día, pues, mi padre se quedaba 3 días donde la otra señora y 3 días en la casa. Pues uno de esos días llegó, siempre que llegaba, pues era problema, ¿verdad? Porque mi mamá no estaba nada contenta, ¿verdad? Con esa situación. Pues en cierta oportunidad mi mamá me dijo que íbamos a hacer un mandado. Mi papá acostumbraba a jalar unas botellas de alcohol para venderlas. Él se las regalaba, ¿verdad? Entonces las traía por la casa y buscaba a quién vendérselas. Pero ese día mi mamá tomó una de las botellas de alcohol y comenzó a bebérselo, y ya cuando al calor de los tragos agarró valor y me dijo que en la madrugada íbamos a hacer un mandado, y así fue. No fuimos a hacer un mandado, era vigilar a mi papá. Mi mamá había hecho un trabajo de investigación, ¿verdad? Ya sabía dónde era el lugar que él se quedaba, ¿verdad? Y a la hora que salía, y efectivamente mi papá salió, iba para su trabajo, y mi mamá le dijo: aquí estás, viejo tal por tal, etcétera. Agarró piedras. Mi papá, al ver a mi mamá furiosa, salió corriendo, nos dejó ahí. Mi mamá fue a tocar a la otra señora, se pelearon, se revolcaron. No sé, en términos de 1 hora estábamos en la 4ª estación de Belén, mi mamá y yo, mi mamá con un proceso judicial ya encima, y yo ahí que no sabía qué hacer. Yo miraba que entraban los delincuentes, le quitaban ahí, ¿verdad?, la paja y los cordones, porque no sabía ni por qué era, pero después investigué que es porque se pueden ahorcar, ¿verdad?, o cosas así. Pues ahí estaba, a temprana edad, conociendo ese bajo mundo, ¿verdad? Sin yo querérmelo, sin imaginarme. Mi mamá me daba una navajita, esa navajita en el forcejero me la quitaron y me herí, me cortaron unos dedos. Entonces eso fue creando hacia mi padre, la figura de mi padre, un resentimiento. Mi mamá siempre decía que nosotros vivíamos limitados, dormíamos en una cama 3, porque mi papá al tener otra mujer, él era el enemigo. Él era el del problema de que viviéramos tan limitadamente. Si no hay dinero en la casa es porque tu papá no da lo suficiente. Si te toca trabajar es porque tu papá no da lo suficiente. Entonces, la culpa era de mi papá. Entonces, eso me va creando un resentimiento. Y también yo miraba los golpes que él le pegaba. Entonces, para mí, mi papá comenzó a ser el enemigo, pues, el enemigo, ¿verdad? A pesar de que
nosotros lo queríamos mucho, pero teníamos ese resentimiento. Es difícil cuando las madres no se dan cuenta, cuando siembran en los hijos un sentimiento. A veces cuando los padres no saben inculcar en los hijos el respeto hacia el otro, entonces entra una confusión. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Pues empecé a ver a mi papá como el origen de los males. Llegué a una adolescencia, la adolescencia fue también una etapa difícil. Me sentía frustrado por muchas cosas, iba muy limitado al colegio, estaba en el colegio que estaba más cerca, mi papá no me pagaba transporte, me pedían guías, me pedían material, y cuando le decía a mi papá me decía, ¿sabes qué? Trabaja, porque yo a mí no me gusta el dinero, y si vos querés comprar guías, querés comprar esto, trabaja, para que miren cómo se gana el dinero. Entonces, cuando habían proyectos, yo alababa a los vecinos, y yo buscaba, ¿verdad? Entonces me entró un sentimiento de que la forma de castigar a mi padre era siendo mal alumno. Y me volví mal alumno. Mi mamá se fue a trabajar porque no quiso seguir aguantando, ¿verdad? Que siempre que le pedía dinero a mi papá se molestaba. Tengo un día, le salió una oportunidad de trabajo y se fue a trabajar. Mi papá trabajando, mi mamá también, solo yo quedaba en la casa. Mis hermanos se iban a estudiar y cuando yo llegaba tarde, era un adolescente que solo llegaba, así como hoy, a estar conectado viendo los partidos de la Champions. Y nada de hacer tareas, nada de nada. Cuando llegaron las notas, fíjense que aún así, siendo un alumno mediocre, logré pasar los años y ya para salir, en ese año me quedé. Y entonces mi papá se dio cuenta y me dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Que te quedaste? No, es que tuve problemas con una clase, pero la voy a pasar en recuperación. Acá habiendo recuperación de una primera y una segunda. No. Ese plan que tenés no estoy de acuerdo. Si no pasaste todo el año, vas a trabajar. Pues él hizo lo que tenía que hacer, movió sus influencias ahí y al término de un mes ya estaba yo, ¿verdad?, en la empresa. Había cambiado el compás de precisión, la calculadora científica, la regla T, la escuadra, porque yo estaba en un colegio técnico, por una pala, una piocha, una almágana y a romper pavimento y andar haciendo reparaciones en la cuadrilla. Estar ahí cuando llovía, me mojaba, cuando hacía sol yo me asoleaba, tragaba polvo todos los días, no me gustaba, mis manos no estaban hechas para eso, pero ahí me comencé a hacer hombrecito. Ahí empecé a ganar dinerito y empecé a creerme también. Me empezó a gustar el trabajo porque empecé a ganar y me fui quedando. Y estando ahí analicé, bueno, me voy a matricular nocturna, me matriculé y pasé como jugando a aquella materia, porque la educación nocturna era bien deficiente. Pasé ese año tranquilamente, el segundo año, y rapidito progresé y salí de las cuadrillas, adquirí un trabajo de oficina y me permitió ganar un poquito más y entró en mí una soberbia. De tal manera que le dije a mi papá, lo que usted no logró hacer, yo le voy a demostrar que yo sí soy capaz de hacer. Yo le voy a demostrar que usted lo que usted no hizo, yo lo voy a hacer. Entonces, está bien, me dijo, papá, qué bueno, quiero ver esas actitudes. Pues sí, yo sé que yo lo superé a mi papá, porque lo primero que hice, la primera gran hazaña es creerme que yo me las sabía todas. Me empecé a creer, a ganar popularidad, la estrategia que utilicé fue a través de la bebida. Me gustaba invitar a mis amigos a beber. Yo iba a un lugar, nos metíamos a un billar, yo los invitaba. Nos metíamos a una pollera, yo los invitaba al pollito y también los tragos. Yo los llevaba a los taitudos, ¿verdad? Un día me dice un amigo, tú eres mi héroe, me dice, porque me llevaste a aquel punto, yo te agradezco. Qué feo se siente cuando van a comer del Señor, que le reconozcan que uno lo ha metido a un lugar de depravación, una persona. Yo no me siento orgulloso de eso. Pero él me estaba diciendo otro día que uno estaba invitando, pero vos me llevaste así, me dice. Pues así era yo, así quería ganar en ese sentido, estaba queriendo ganar ese afecto de los amigos, porque yo compraba el afecto. Muchas veces nosotros compramos las amistades con dinero, ¿verdad? Con lo que no tocamos. Así, en ese tiempo mi papá me dijo, bueno, yo te miro que te llevas en los campos de fútbol, yo te miro que te vas a muchas flores, pero yo no te veo ninguna novia. Tiene razón, voy a buscar una muchacha. Me busqué a una muchacha, pensé en quién podía ser, me fui, me la acerqué, le hablé y de la noche a la mañana ya tenía una novia. Ya tenía una novia que a los 3 meses fue mi novia, pero después de los 3 meses fue otra cosa. La traje en su casa y yo en mi casa y empezamos a tener relaciones extramaritales y allá me dice mi esposa, estoy embarazada. La que mi esposa me dice, estoy embarazada. ¿Y qué hago? ¿Se me murió un besito?
que trabajaba, que no podía, que pagaba las cuentas. Le dije, no te preocupes, yo tengo mi apartamento de mi papá, no hay ningún problema, veniste, yo todo lo miré bien fácil. Mi papá me apoyó para que se formara aquel hogar y nació aquel hogar. Nació aquel hogar. Pero resulta que yo solo tenía apenas 22 años y estaba llevando la vida a la casa. A los 22 años ya era padre de una niña. Empieza mi esposa a pedirme leche, empieza a pedirme pañales, empieza a decirme que hay obligaciones, que hay que ir al seguro a acompañarla. Y yo no quería hacer eso. Yo quería estar con mis amigos en los campos de fútbol, yo quería estar allá en el billar, yo quería estar en los lugares, yo quería ir a las fiestas. Yo no quería estar en la casa. No estaba preparado para ser padre de familia. Y estando en esa situación de ser trabajador, padre de familia, todavía me metí a ser estudiante y todavía, hijo, entonces no aguantaba. Mi padre me decía buscar iglesia, pero a mí no me interesaba ningún tipo de relación con Dios, porque hasta ese momento mi padre había comenzado ya a redimir su vida y a buscar del Señor con mi madre y habían comenzado a fundamentar aquel hogar, pero para mí ya era tarde, según yo lo miraba. ¿Cómo va a creer que si a ustedes de pequeños nunca le han hablado de Jesús, le empiezan a hablar y usted la va a entrar? Es difícil, es bien difícil. Yo miraba a un Jesús de las profesiones, así como ahorita en Semana Santa, que recuerdo que mi papá me llevó y miraba que iban la gente de la iglesia haciendo lo que hacen ellos. Y ese era el Jesús que yo conocía, un Jesús histórico de las películas, pero yo no conocía un Jesús verdadero. Pues cuando me dice vamos a un grupo de una iglesia, no me interesaba. Lo que contaban aquellos hombres me parecía que era pura utopía, que era algo. Y en eso empieza la universidad, en las clases de filosofía, y empiezan a darme unas teorías de Charles Darwin, del hombre, de la creación del hombre, de la naturaleza, de que si usted cree en un Dios creador, es la teoría creacionista, ¿verdad? Entonces, esos son los religiosos, y si usted cree en la evolución, es la teoría, ¿verdad? De Charles Darwin, que el hombre evoluciona, etcétera. Entonces me marco ahí, porque yo soy un hombre inteligente. Yo soy un hombre filósofo, digo yo, porque yo estoy estudiando. Y me convenía para mis intereses, porque yo me consideraba en ese momento intelectual e inteligente, porque según yo era el primero de la familia que estaba en la universidad y que iba a lograr una carrera. Entonces empiezo a negar la existencia del Señor, porque medianamente me habían enseñado que Dios existía, pero yo lo arranco inmediatamente de mí y digo, no, el Señor no existe. Dios no existe. Y comienzo a vivir una vida desordenada, descontrolada, comienzo a vivir los excesos, comienzo a emborracharme cada vez más. En esa situación mi esposa se da cuenta que el hogar va colapsando, entonces se le ocurre la maravillosa idea, dice, de que venga un segundo hijo. Sabiendo, ¿verdad?, el grande hombre que tiene, y se embaraza mi esposa. Nos embarazamos. Y yo, en vez de decir, qué alegría, viene mi segundo hijo, molesto. ¿Cómo vas a creer que estamos viviendo de mi papá y viene este segundo hijo? Yo no estoy preparado. Pero asumimos acá responsabilidad de ser padres ya después de 5 años de matrimonio, la segunda hija, y comienza de nuevo la leche. Pensaba yo que volvemos a aquel calvario, vuelve a aquella situación y vuelve a aquella ingobernabilidad y vuelvo a llegar tarde a la casa. Fíjense que yo de lunes a viernes iba al trabajo, después me iba a la universidad y los fines de semana, el viernes que es feriado normalmente, el sábado y el domingo, yo me internaba en los billares. Yo llegaba a mi casa a medianoche, 10 o 9 de la noche, cuando temprano, 12, 1 de la mañana. Yo era el ratito que estaba en la casa de mi esposa. Mi esposa se acostumbró a vivir sin mí, a que yo solo fuera un fantasma que llegaba de vez en cuando. Yo llegaba extremadamente borracho, hasta el grado que yo me acostaba en aquel cuarto y me fondeaba y me arrojaba ahí. En cierta oportunidad me decía desnudo ahí, fondeado, arrojado y molesto cuando me levanté porque con aquel frío. Y le fue a reclamar a mi esposa, ¿por qué me había dejado dormir ahí? ¿Por qué me dejaste dormir en el suelo? No me pudiste pasar porque para ese entonces yo ya no era el esposo de ella, yo ya era el hijo mayor de ella. No me pudiste pasar, y qué más puede pasar. Yo siempre he sido peso completo, ¿verdad? Y en ese entonces salió una famosa novela que hablaba de un pirulino, pirulón, la única camisa, el único pantalón, esa era la canción mía favorita. Yo no compraba ropa, porque a mí lo que me interesaba es tener dinero para compartir con mis amigos. No me interesaba comprar zapatos, andar bonito, un saco. Yo no sabía que era un saco, no sabía que era una corbata, nada de eso. Lo que me interesaba es que mis amigos
vieran que yo tenía capacidad de pagar una cuenta. En la casa, muchas necesidades. Mi padre me decía, apoyame en esto, y yo siempre no podía. El hombre que iba a ser mejor que él, el hombre que dijo que ya iba a rebasar, no tenía ni casa, vivía arrimado. No sé si te haya pasado. Vivía bajo la sombra, pero yo era el hombrecito, ¿verdad? El que me las picaba. En el trabajo ya me tenían sentenciado que me iban a correr porque ya fallaban los lunes. Ya mi papá tenía que hablar por mí. No, mira que está enfermo. Porque como él trabajaba ahí mismo, él buscaba la manera de cubrirme. Pero el alcohol me tenía tan embrutecida la mente que cuando me pasaban esas cosas, yo siempre ponía pretexto. Es que revolví la bebida. Es que aquel amigo, si no hubiera sacado aquella botella, es que, etcétera. Tantos pretextos puse. Pues en esa vida ingobernable, en esa situación, un día, viendo los partidos eliminatorios, porque me encantaba el fútbol, después de estar en un lugar donde se podía gritar, donde se podía ver, fíjense qué ocurrencia del gol. Digo, yo me voy a regresar para mi casa. Y me regreso para mi casa del partido allá. Dejo el lugar donde yo podía estar gritando, porque todos gritaban, para venirme a la casa a creer que la casa es un estadio, a gritar. Claro, mi papá se molestó y me dijo, hey, ¿qué te pasa? Aquí no estás en el estadio para que estés gritando. Entonces, ¿para qué digo a ese señor esas cosas? En ese momento entró en mí el demonio y todo el resentimiento que andaba cargando, le dije, hoy sí vamos a hablar de un hombre con usted, viejo tal por cual, porque usted desde hace tiempo me la debe. Usted ha sido aquí y allá y empiezo el hijo retando al padre. ¿Qué le parece? El gran hijo que iba a ser, retando al padre, al que salir si son valientes y que no sé qué no sé cuál. Y yo en ningún momento en mi alcoholismo yo dije que iba a ser una persona así. Pero el alcoholismo no estaba llevando a eso. El siguiente día, cualquier aroma moral pidiéndole perdón a mi padre. El pobre señor, ¿qué hacía? Perdonar. Me daba unos libros, el libro azul de Alcohólicos Anónimos. Tomá, hijo, léete este libro. Yo le miraba la pasta, qué bonito, pero no lo tocaba. No me interesaba. Me invitaba a grupos, él iba a grupos de hombres y nada. Hasta que un cierto día las tarjetas me tenían agobiado porque mi situación, el problema mío es que yo bebía con dinero y sin dinero. Porque yo iba a unos lugares donde yo tenía un crédito. Si yo no daba dinero, solo le decía al encargado, yo le vengo a pagar y yo iba a pagar. Cuando me pagaba, yo era el primer lugar que iba a pagar la cuenta. Es como que usted sea cliente de este hotel y vaya a ese bar y lo empiezan a conocer y usted le da una línea de crédito. Usted va a ver sin dinero y con dinero, porque ya lo conoce. Y usted cuando le pagan, usted viene a pagar ahí y sale. Pues así era mi vida. Y tenía unas tarjetas. Como yo era empleado público, si cuando entraba a un lugar me daban una tarjeta. Cuando esa tarjeta no la podía utilizar, me daban otra y otra. Y andaba como 5 tarjetas. Andaba esta, la otra, que no sé qué, que no sé cuánto. Vivía una vida de fantasía. Ahogado en deudas, problemas con mi esposa no quería dormir conmigo porque me decía, tú no eres el hombre con el que yo me casé, porque a qué esposa le va a gustar dormir con un hombre que le apesta el pico a bebida. Usted ha estado con una persona ebria a la par, que le llega su pico, se ha estado besando a una persona alcohólica, tiene idea de lo que es cuando una persona alcohólica va al baño al siguiente día, lo que el tufo que se siente. Si usted no lo ha sentido, lo invito a que usted se sienta. Imagínese que sea que le toque convivir con una persona, le digo que sale corriendo. Mi esposa no dejaba por el amor a esas niñas. No lo hacía, seguía sufriendo esa mujer ese calvario, porque aquel hombre en el que depositó su esperanza se había convertido en oro. Y otra cosa, le sacaba en cara que yo era el que trabajaba en la casa. Y eso es lo peor que puede hacer uno como esposo. Sacarle en cara que es el problema, si esa es la responsabilidad que Dios nos dejó a nosotros, porque Dios nos puso como cabeza, no como cola. A veces nosotros queremos que nos rindan pleitesía, porque cumplimos con nuestra responsabilidad. ¿Quién te dijo eso? Que porque estás cumpliendo con tu responsabilidad te tiene la familia que rendirte pleitesía en ningún momento, porque es nuestra responsabilidad y somos hombres, tenemos que asumirlas. Entonces yo así estaba, ella no trabajaba, lo humillaba y estaba estudiando y lo peor que iba a la universidad y a puras penas sacaba unas clases, a puras la carrera toda abandonada. Y en esas circunstancias mi padre llego humillado un día a pedirle dinero prestado porque no tenía ni para el pasaje, no tenía ni para moverme, tenía necesidades. Y él me dice, yo te puedo prestar, pero necesito que me acompañes a un lugar. Mira, iba a ser un lugar bien bonito. Ay, usted siempre me dio unos lugares que no me gustan. Digo, pero voy a tener que ir. Mire, mi esposa andaba
hacerle caso a tu papá. Pues me trajo a un lugar así como este. Cuando yo entré, llegaron un montón de hombres desconocidos que me empezaron a abrazar. Y a mí nunca me ha gustado que me abrace un hombre. Me gusta que me abracen las mujeres. Me gusta que me abrazaran las mujeres. Y yo me sentí bien feo ese primer abrazo. Porque yo dije, estos hombres, ¿por qué me abrazan a mí si ellos no me conocen a mí? Estos hombres, pero aquella fraternidad, aquella situación, me dieron la mano y me dijeron, siéntese, usted es la persona más importante hoy aquí en este lugar. Siéntese. Ah, ya sé, dije, son de iglesia, estos hombres, ya los conozco. Pues empezaron, pero la dinámica era diferente porque yo no escuché alabanza, no escuché nada, sino que otro hombre habló de progreso, de prosperidad económica. Ese hombre habló que tenía muchas empresas, que era aquí, que era allá. Ay, Dios mío, y yo acababa. ¿Sabe qué me cayó el testimonio? El testimonio me cayó, pero sí y lo que estoy haciendo ahí, dije yo, si yo no tengo nada, si yo soy un empleado asalariado que no me ajusta, no estoy haciendo nada aquí, yo no vuelvo a venir acá. Pero mi padre siempre me decía, vamos al capítulo. Pero como aquí daban a comer, él me invitaba, yo financiaba, pues decía, yo voy a ir a comer. Está bueno, dije, está bueno ir a comer ahí y escuchar a esos hombres, esas aventuras que cuentan. Yo no creo que hayan cambiado, porque dicen que han cambiado, pero no. Entonces ponía atención, miraba bien a los que daban el testimonio y me lo grababa en la cara, pues si lo encontraba en la calle, ya tenía algo que decir de cada persona. Eso era un fisgón. Era un senador y era un fisgón. Era una persona que no me interesaba lo que hablaban de Jesucristo. Solo iba porque me llevaban prácticamente. Pero un día me invitaron a un evento estratégico. Son importantes los eventos estratégicos. Quien no ha ido, le invito a que vaya. Nos fuimos para Ciguatepec, que yo dije, sí, claro, me voy. Porque yo no conocía nada de nada, pues yo solo conocía trabajo, casa, cantina. Esa era mi realidad. Nos vamos para el evento fraterno. Y estando en el camino, paramos y yo decía, qué ganas de regresarme, porque mi mente estaba en el día, mi mente estaba en la cantina, que era un fin de semana. Pero no me podía escapar. Recuerdo que llegamos y había algunos hombres de Dios ahí, ¿verdad? Siempre han habido personas especiales, pero esos hombres, creo que la primera experiencia, fíjese que el hombre que dudaba de Dios, dicen ahí que ahí nosotros hemos logrado, hemos llegado al mejor lugar y que ahí va a ser un lugar donde van a salir milagros, que si usted no tiene dinero, le va a salir con dinero, que si usted tiene pobreza, el Señor le va a sanar, que si tiene problemas de matrimonio, el Señor le va a restaurar su matrimonio, que si usted tiene, empiezan ellos a hacer una oferta, y a la oferta me interesó esa oferta, me pareció atractivo, pero hay que creer en Jesucristo. Esto era el problema mío, que yo no creía en Dios, que no lo había sentido, no lo había experimentado. Yo miraba que oraba por personas, que personas eran utilizadas, pero yo dije, no, yo no me lo creía, pues pensaba que era algo emocional y le dije a una persona que orara por mí. Quiero decirles que el Señor, a través de esa persona, me respondió mis dudas. Y cuando esa persona, yo le dije que yo no creía, y le digo, pero oremos con fe y va a ver que el Señor da la respuesta. Y pidió a esa persona para mi vida que el Espíritu Santo me tocara. Y quiero decirle que en ese momento, hasta hoy, yo puedo dar testimonio que Dios existe, que Jesucristo puede transformar. Porque cuando el Espíritu Santo me tocó, yo caí en el suelo y sentí algo que nunca jamás había experimentado, un amor y una paz, y como el Espíritu Santo te sana, tu corazón te lo limpia, te va transformando y te va llenando de algo que tú no puedes explicar. No te lo puedo explicar con palabras, sinceramente, qué es lo que viví, porque fue algo tan maravilloso que cada persona debe tener esa realidad del Espíritu Santo en su vida. Yo le invito a que pueda pedirle al Señor, tócame, Señor, con tu Espíritu Santo, y que Él pueda ser diferente. Cuando yo me levanté, yo era un incrédulo cuando caí, yo me levanté creyente, yo me levanté a decir, sí, Jesucristo, tú eres real. Y comencé a recibir todas esas charlas, la charla del perdón, la charla de la familia, etcétera. Y comencé a llorar, el Señor comenzó a limpiarme, comenzó a operar en mi vida, comencé a ver los milagros. Y fíjese que yo que no creía, que no cantaba, comencé a cantar, comencé a gozarme en esa Él, y yo empecé a crear alabanza. Y cuando yo vine, y le agradezco, hace poco fui el nuevo a vivir la experiencia, está mi paterno ahí que estuvo con nosotros, y llegué aquí a transformación. Yo llegué lindo a mi casa, lindo, belleza, llegué a mi casa, lidiando, sin problema. Yo le invito a que usted no ha ido a esa oportunidad. Comencé a querer hacer cambios en mi vida, a honrar deudas. Empecé a ir a la financiera a dar la cara.
porque yo era la persona que cuando me hablaban a cobrar, yo me peleaba con los que me hablaban a cobrar. Y me decían ellos, ¿y por qué no pagan, pues? Y no les gusta que lo estén llamando. Y como antes lo podían llamar cuántas veces les antojara, ¿verdad? Ahora pues ya restringieron eso, una llamada al día, pero antes era la que fuera. Yo viví un montón de que me daban llamadas, eso era triste. Y yo viví una experiencia de andar de banco en banco, salía de un banco, hacía una cola y entrar al otro, a pagar, como marimba, así de ta. Y a la cama nosotros toma la comida, sin nada. Pero el Señor iba obrando, el Señor. En esa papeleta yo escribí un día, Señor, dame mi casa, porque yo seguía viviendo arrimado de mi papá 10 años. Dame mi casa, Señor. Yo quiero mi casa. Yo tengo 18 años de matrimonio y hace 10 años el Señor puso los medios para que yo tenga mi casa. Hoy yo tengo mi casa. Yo le quería al Señor y comencé a escribir con fe. Porque ahí no es de escribir sin fe. Si usted va a escribir sin fe, no escriba nada. Ahí se escribe con fe. Y no se escriben cosas pequeñas, se escriben cosas grandes. Yo con un salario bajo y con problemas económicos, yo le pedí una casa, casi me era imposible. Pero ¿quién va a comprar una casa sin dinero? Es con dinero que se compran las cosas. Pero yo no tenía los medios, pero tenía al que es dueño de todo, a Jesús. Yo le puse, Señor Jesús, dame mi casa. El Señor respondió. Yo dije, Señor Jesús, restaura mi matrimonio. El Señor me restauró mi matrimonio. Yo le puse, Señor Jesús, sana mis finanzas y hoy por hoy yo no manejo tarjetas de crédito. Nunca jamás he andado en la tarjeta de crédito. Yo no sé qué pagar dinero por membresías, porque eso es estafa. Andar pagando membresías, no, que la membresía, no, yo no sé nada de eso. Para mí eso no tiene valor. Yo solo el dinero que ando y lo que ando en mi tarjeta de débito, eso sí, es lo que yo creo. Yo ya no dejé de confiar en esas tarjetas, pagar deudas. Yo dejé de visitar lugares, nightclub que antes frecuentaba. El Señor me quitó esa obsesión de mi mente. El Señor me quitó el trabajo, porque el problema también que nosotros aquí venimos, no solo venimos, porque el alcoholismo tiene muchas aristas. Es la puerta a las drogas legales e ilegales. Es la puerta a la infidelidad conyugal. Y yo todo eso lo practiqué a través de estar ingeniero. Pero yo comencé a dejar que Jesucristo obrara en mi vida. Estando ya en un auge que ya me sentía fortalecido, emigré de la sociedad que me fui para una iglesia a servirle al Señor, me fui para otras organizaciones, me aparté. Pero como el Señor es maravilloso y cuando Él te llama, Él sabe cómo volver a traerte al lugar, el Señor me trae. Hay 3 formas de llegar aquí, nosotros tenemos 3 formas. Podemos venir con nuestros propios pies, podemos venir aquí arrodilladitos, humilladitos, o podemos venir acostados. ¿Cómo quiere venir usted a los pies de Jesucristo esta tarde o a su vida? ¿Cómo lo quiere invitar a Cristo Jesús a su vida? Usted toma la decisión. A mí el Señor me había llamado en pie joven para que le sirviera. Y yo dije, aunque no estaba muy seguro, comencé. Y el Señor no llama capacitados. No, el Señor no llama capacitados, porque yo no quiero un borracho, prepotente, soberbio. No tenía nada de conocimiento espiritual. Pero el Señor no llama personas intelectuales. El Señor llama personas que quieran realmente servir. La preparación que usted tenga le va a servir afuera en su diario vivir. Pero aquí es la humildad que usted le ponga al Señor Jesucristo. Y el Señor me llamó, yo estuve en un capítulo sentado y Él a través de un compañero de trabajo me volvió a llamar y me dijo que antes que yo voy a un capítulo, sí, yo conozco, yo ya fui ahí, bien bonito. Sí, yo ya estuve. Vamos, me dice. Volví a ir, me volví a sentar ahí, volví a tomarme la cucharada, Dios, estando ahí, escuchando. Y un día, porque el problema es que yo no estuve en el capítulo, pero nunca serví. Y un día estando ahí me inquietó el Señor, el servicio, poner las papeletas, venir temprano, poner esto, porque el Señor te va a inquietar. Entonces me dio aquel deseo y yo lo hacía. Y luego un día me dice, tú también puedes testificar de mí. Yo también he hecho cosas maravillosas en tu vida. ¿Y por qué no das cuentas? ¿Por qué no das cuenta? Porque a veces pensamos que solo si te salió de cáncer puedes hablar de Jesucristo. Si solo si te dio una buena empresa puedes hablar de Jesucristo. Solo si eres millonario puedes hablar de Jesucristo. No. Cada cosa que Dios hace en nuestra vida, el simple hecho de estar aquí parados esta tarde, ya es un milagro. Eso lo entendí, es estar aquí. El poder testificar de Jesucristo en las maravillas. Hoy por hoy tengo mi esposa, me acompaña.
también aquí en la fraternidad. Mi familia la ha integrado. Eso es un milagro, porque que un borracho conserve un matrimonio de 18 años, eso no es fácil. Se dice fácil, pero es difícil. Estando la pandemia cerró todos los grupos, cerró los capítulos. Y yo empecé a escuchar testimonios virtuales. Yo agradezco estos medios son de edificación. Empecé a escuchar esos testimonios virtuales y empecé a creer lo que ellos decían y las oraciones que hacían. Y llegó un momento que, sin yo darme cuenta, el Espíritu Santo empezó a morar en mi vida. A tal grado que una tarde me llaman que un tío de mi esposa se quiere despedir de nosotros, de nuestra familia, porque él está desahuciado ahí en un triaje y ya no está saturando lo que es, y él ya solo tiene permiso de despedirse. Y él le está hablando a todas las personas, y en esa tarde tengo que estar pendiente del teléfono porque él se va a despedir de nosotros. Me dio un gran pesar, un gran hombre, una persona muy servicial, y recibo el teléfono y me dice el hombre con una voz solloza al fondo: gracias, cuide mi sobrina, yo me voy, el Señor me llama y me ha dado gusto conocerlo. Pero fíjese que algo en mí en ese momento me iluminó y me dijo: hey, pero fíjese que a mí me gustaría orar por usted. ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración? Usted ahí y yo a través del teléfono. Oiga bien, qué oración más loca. Él por un teléfono y yo por otro teléfono. Yo no miraba de esa manera, pero yo le dije: hagamos una oración con fe. Y yo cerré mis ojos. Y yo nunca he sido una persona apegada tanto a la oración. Me ha costado mucho. Es una de las áreas de mí. He tenido que trabajar. Pero en ese momento cerré mis ojos y le dije que cerrara sus ojos. Y le dije: Señor Jesús, si tú puedes, Señor, y quieres, puedes sanar a este hombre. Yo te pido que en tu nombre canceles esta enfermedad. Yo había escuchado la palabra muchas veces. Yo no tenía idea del poder que tienen las palabras. Por eso decía el profeta. Yo le dije: en tu nombre, Señor Jesús, ordeno que esta enfermedad se cancele. ¿Sabe qué? Ese mismo día ese hombre empezó a sentir mejoría. Ese mismo día ese hombre empezó a saturar ya lo que debía. Ese mismo día ese hombre comenzó a ser diferente y semanas después salía de esa situación y el Señor le traía vida. Denle un aplauso a Jesucristo esta tarde, porque Él es el que hace los milagros. Jesús hace los milagros, cancela las enfermedades. Jesús es el único. Nosotros en nuestra fuerza. Cuando iba Pedro pasando con el otro discípulo, encontraron a un hombre que no tenía que ir y él no tenía nada que dar. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos lo hacemos. Y oraron por aquel hombre. Y a través de esa oración, ese hombre se levantó. Hoy nosotros a través de la oración podemos levantarnos. El Señor me ha permitido, yo le pedí en esa papeleta: Señor, yo quiero contar mi testimonio. Yo quiero testificar de ti. No necesito pasar pruebas, dificultades. No necesito venir acá y decirles que tenía dañado mis órganos para poder testificar de Cristo. No. No necesito decirles que perdí mi casa, no necesito decirles que perdí mi carro, no necesito decirles que perdí mi hogar para poder hablar de las maravillas de Cristo. Al contrario, gracias a que llegué acá es que conservo esas cosas. Si no, ni la vida tuviera. Entonces, queridos fraternos, esta tarde yo los invito que si nosotros queremos ser verdaderamente de éxito en la vida empresarial, en la vida familiar, pero por sobre todo en la vida espiritual, porque todo esto que nosotros tenemos, esto va a pasar. Todo lo que nosotros tenemos, los bienes aquí van a quedar, nadie se los va a llevar. Nunca se ha visto detrás de un féretro que le ponen la empresa, que le ponen esto, que se lleve el carro, que se lleve, no se lo lleva nada a nadie. Tenemos que estar conscientes que cuando el Señor nos llame, solo lo que hemos hecho nos vamos a llevar. ¿Qué hemos presentado al Señor? Si hemos trabajado, entonces vamos a poder tener que presentarle a Jesucristo. Y si no hemos hecho nada, ni en el capítulo, pero si estamos aquí en este capítulo sirviendo el Señor, vamos a tener que presentarle al Señor. Y con alegría vamos a ir a ese encuentro con el Señor. Así que esta tarde yo quiero invitarlos, que un día a mí me invitaron a hacer esta oración. Yo la hice muchas veces y muchas veces la hacía sin fe. Muchas veces la repetía solo porque era algo dogmático, porque era algo casual, era algo así. Pero el Señor a medida fui entendiendo, fui comprendiendo que esto se hace con fe, que las cosas que tienen impacto hay que hacerlas con fe. Por eso, yo los voy a invitar ahí, humildemente. No me ore a mí porque yo no soy nadie.
¿verdad? Créale al Señor Jesucristo, que Él es que realmente, Él es importante en este lugar. Él es el que puede transformar la vida. Él transformó mi vida. Él es el que yo vengo a testificar. Yo he hablado de mis cosas, pero a mí lo que me interesa no es que usted se grabe lo que yo he sido, sino lo que Cristo ha hecho en mi vida y más lo que puede hacer en su vida. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos. Si quiere ponerse de pie mucho mejor, y si no hay una actitud, regresamos a decir: Señor Jesús, en esta tarde, yo reconozco que soy un pecador y que te he ofendido y te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y la de mi familia. Te pongo mis proyectos, te pongo mis empresas, Señor, y todo, Señor, lo que me rodea. Y recibo, Señor, tu Espíritu Santo que me guíe, me ilumine y me proteja. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que este testimonio sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes.